Shalom. Shalom. Muy buenos días, mis hermanos y amigos que me estás viendo el día de hoy. Hemos tenido un momento de alabanza y de oración. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. En el Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalo de júbilo. Y el versículo 6, que es la guinda del pastel: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos alzado alabanza a nuestro Dios y Salvador. Y ya que hemos alabado, yo espero que ahora nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos y preparados para escuchar el mensaje de su palabra. Así que, mi hermano, yo te invito a que te pongas de pie y que abras tu Biblia en Lucas 22, versículo del 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46. Amén. Amén. Y la palabra dice así, 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia el día de hoy. Mi Dios, hemos alabado, hemos exaltado tu nombre, Jehová. Y ahora yo te pido, Señor, que nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, esté preparado para recibir tu palabra. Mi Dios, tu palabra es cortante, tu palabra es viva y eficaz. Muévete con poder, Señor, en medio de la congregación. Que el día de hoy, Señor, sea un día de cambio y de transformación para nuestras vidas. Quita, Señor, toda cosa que esté en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos inquiete y nos impida acercarnos a ti. Gracias te doy, Señor, por todo. Gracias por este maravilloso día que has creado, Señor, para reunirnos aquí, para darte gloria, honra y alabanza. Gracias, mi Dios, por todo. Dejo todo en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien. Dice, para poder entender un poco mejor qué es lo que está pasando con Jesús y los discípulos en el monte de los olivos, vamos a ver los tres primeros versículos. De Lucas 22, del 39 al 41. Y dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. El huerto de Getsemaní, o monte de los olivos,
cuyo nombre significa literalmente prensa de aceite, es donde Jesús acudía frecuentemente a orar con sus discípulos. Pero aquí en este lugar pasa un evento que ocurrió en la noche antes de su crucifixión, cuando Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Cuando comenzó la noche, después de que Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua, llegaron al huerto y Jesús se fue con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y apartándose de ellos, busca un lugar para poder orar y les dice a sus discípulos que velen y oren para que no entren en tentación. ¿Pero qué pasó? Que se quedaron dormidos. Y 2 veces Jesús tuvo que despertarlos y recordarles que debían orar para que no cayeran en tentación. Y eso fue lo que pasó efectivamente esa noche con Pedro, que cayó en tentación, negando 3 veces que no conocía a Jesús. Y aquí llega otro de sus discípulos, Judas Iscariote, el traidor, que llegó con una multitud de soldados, fariseos y siervos para arrestar al maestro. Y la señal acordada fue un beso. Pero pasan más cosas en este momento. La ira de Pedro. En Juan 18, versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús reprende a Pedro por lo que había hecho. Hermanos, si quieres saber más sobre lo que pasó en este momento, te recomiendo que te lean los evangelios. Léete Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. Ahí tienes muchos más detalles de todo este acontecimiento. Y aquí, hermanos, me hice una pregunta. Ya saben que yo siempre me hago muchas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué siempre dejamos la oración para el último momento? ¿Estoy atravesando lo mismo que le pasó a sus discípulos en el Monte de los Olivos? ¿Me estoy quedando dormido en la hamaca de la gracia y pienso que no pasa nada? ¿Por qué mi corazón, mi mente se desconectan rápidamente del Señor y comienzo a anhelar las cosas de este mundo? Entonces comenzamos a pensar, a agradar a Dios a mi manera. Pienso agradar a Dios como yo quiero. Hermanos, la oración es una herramienta muy importante en la vida de una persona nacida de nuevo. Todo cristiano tiene que buscar refugio en la oración y meditar en ella. Yo sé que cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones, problemas familiares, problemas en el trabajo, pero hermanos, eso no quita que dejes de buscar a Dios. Al contrario, es cuando más tenemos que acudir a Él para buscar dirección y fortaleza. En Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nosotros, hermanos, debemos examinar la situación en que nos encontramos y apartar el tiempo de oración. La ventaja que contamos los cristianos, es
que podemos orar donde nos encontremos. Y el Señor, te digo una cosa, el Señor escucha nuestra oración. Amén. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Hermanos, debemos tener en cuenta que Satanás y sus secuaces siempre están tratando de llamar nuestra atención. El pecado está a la puerta para enseñorearse de nosotros. Y Satanás no te va a poner cosas que no te agradan. Te va a tentar con las cosas que nuestra carne y nuestros deseos quieren. Pueden ser las drogas, el sexo, el alcohol. Mira a ver en la parte que tú eres fácil de caer. Míratelo a ver. Miremos un ejemplo de ello, fue el ejemplo de Eva. Miremos a ver Génesis 3, versículo 6. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás nos va a venir a tentar con nuestros sentidos físicos, ya sea el gusto, el olfato, el oído, el tacto o la vista. Dios creó nuestros sentidos para algo bueno y para nuestros disfrutes, pero dentro de sus límites. Pues aventurarse fuera de los límites de Dios es satisfacer nuestros deleites y pecados. Cuando nos vamos alejando de la presencia de Dios, nuestros sentidos y nuestro corazón se va inclinando al Dios del materialismo y al Dios de nuestros deseos. Y nos mantenemos distraídos, alejados de Dios y haciendo las cosas que nuestros sentidos y nuestra carne quieren. Pero esto no termina aquí, hermanos, sino que cada vez vas deseando más y más y más cosas. En Santiago 1, versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Santiago 1, versículo 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Satanás llamó la atención de Eva con el fruto, y a simple vista no era nada malo. Y cayeron en la mentira de Satanás los dos. Asimismo, caemos nosotros en esa mentira cuando dejamos que las cosas de nuestro día a día sea más importante que orar a Dios. Las cosas de nuestro día a día a veces son más importantes que buscar el rostro del Señor. Satanás te va a mostrar cosas que parece que fueran buenas y agradables, tratando de atraer tu atención para que piense que eres autosuficiente y no necesitas orar ni necesitas tener a Dios en tu vida. Comienza a mostrarte las cosas que hay en este mundo. La tecnología, la moda, las joyas, tu cuerpo, la comida. Ponle las cosas que hay en tu vida que están ahora mismo llamando tu atención. Hermanos, el que te puedas comprar algo que esté bien
no quiere decir que esté mal. No. Si te lo puedes permitir, adelante, claro que sí. El problema empieza cuando tú comienzas a dejar las cosas que son primordiales para tu vida espiritual y dejas a Dios como una opción en tu vida, o te acuerdas de Él, de orar cuando tú lo veas conveniente. Lee la Escritura solamente los domingos para sentirte tranquilo. Y piensa que eres feliz y que lo estás haciendo bien. Nuestra Biblia se desempolva solamente los domingos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra oración no la podemos alzar diariamente, constantemente? Preguntémonos eso. Te doy un consejo que me dieron un día, que me dijeron: Miguel, detente y piensa hacia dónde estás yendo. Detente, Miguel, y mira a ver. Ponte a orar. Porque uno no lo ve, mis hermanos. Uno tiene que sentarse y analizar la situación de nuestra vida. Jesús fue tentado en todo. ¿Y qué ejemplo nos mostró en que se mantenía firme orando al Padre en todo tiempo? Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Jesús mejor que nadie sabe lo que estamos pasando. Él fue tentado en todo y de todo salió victorioso. Amén. Satanás le mostró los reinos de la tierra. Lo tentó llevándolo al punto más alto del templo y diciéndole que se tirara y ordenara a los ángeles que lo salvaran. Le mostró diciéndoles, dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero escucha la respuesta de Jesús en Mateo 4, versículo 4. Y dice: Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, qué maravilloso es escuchar estas palabras, qué maravilloso es escuchar esto. Y sabiendo que el pan espiritual del hombre es la Escritura y la oración. En Lucas 22, versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Jesús tenía un lugar donde acudir a orar con sus discípulos, pero aún así, él buscaba ese momento de estar a solas con el Padre. Es importante, hermanos, que oremos los unos por los otros, pero también es importante en buscar un momento a solas con Dios. Mateo 6, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando estamos en la intimidad con Dios, es donde podemos mostrarnos tal cual somos, donde podemos desnudarnos y volcar todas las cosas que hay en nuestro corazón. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Orad que no entréis en tentación.
Jesús nos da ejemplo de lo importante que es pasar a solas con el Padre. Él siempre buscaba ese momento de apartarse de todos y llegar a la intimidad con Dios. Mateo 14, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El motivo de nuestra oración es para pedir fortaleza para no sucumbir a nuestros deseos. La oración es una arma poderosa para huir de la tentación. Los cristianos debemos tener eso muy en claro, que no estamos libres de tentación y que nuestra carne es débil, pero Satanás sabe, hermano, que somos como carne de cañón constantemente. ¿Vamos a pasar tribulaciones? Claro que sí. ¿Vamos a tener problemas en nuestro trabajo? Claro que sí. Con la familia, con los amigos, con nosotros mismos. No necesitamos ayuda. Nosotros mismos buscamos el problema. Nosotros mismos. Nuestra fe es probada constantemente, diariamente. Primera de Pedro 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira tú qué maravilloso. La oración nos ayuda a salir victorioso de todas nuestras pruebas. ¿Qué prueba es la que estás pasando tú ahora mismo? ¿Qué prueba es la que llevas tú? No necesito saberlo, pero Cristo sí. Mateo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Imagínate tú qué bien nos conoce el Señor. Qué bien nos conoce. Cuando uno se siente desanimado, frustrado, decepcionado, es cuando más debemos orar y pedir ayuda y dirección por lo que podamos estar pasando, por lo que podamos estar atravesando. Una forma es orar los unos por los otros. Otra forma es orar con tu familia, con tus hijos. Otra forma es orar con tu esposo, con tu esposa. Deja que la oración sea el centro de tu vida. En las Escrituras dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora te pregunto yo, ¿te estás acercando o te estás alejando? Míratelo a ver. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios?, te preguntarás. ¿Cómo puedo acercarme, Miguel, a Dios? ¿Cómo puedo yo tener esa conexión con Dios? Muy fácil. Teniendo una interacción real con Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Solo podemos mantener una relación íntima con Dios por medio de la oración, la escritura y la alabanza. La oración a Dios con un corazón honesto, sincero, limpio, humillado,
el Señor no lo despreciará. La oración es el mejor medio para clamar a Dios, para pedir sabiduría, para poder entender su palabra y para ponerla por obra en nuestra vida. Hermanos, Dios nos ama. El Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El Señor te ama. Metámonos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que Jesús nos ama. Y Jesús quiere que traigas tus cargas y preocupaciones a Él por medio de la oración. Hay dos cosas que Dios no va a responderte por medio de la oración. Hay dos cosas. La primera es el pecado, viviendo fuera de su voluntad. El pecado es como que es esa barrera que hay entre Dios y el hombre. Por eso lo primero que hay que hacer es pedir perdón a Dios y que perdone nuestros pecados. Cuando lo hacemos de corazón y sinceramente, es como que se alza esa barrera, como que se rompe y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y te ayuda en tus debilidades. Hay que romper esa barrera. Tienes que apartarte del pecado. Efesios 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y la segunda, que creo que esta la hemos escuchado mucho nosotros, es cuando oramos según nuestra conveniencia y no la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros no ha orado a Dios según nuestro parecer, según las cosas que yo quiero? Y queremos que el Señor nos responda. Un ejemplo de ellos: ay Señor, me compro esta lotería, Padre, pero te pido que esta semana jueguen los numeritos. ¿Quién no ha dicho eso? O como dicen los sicarios: ayúdame a matar a tal persona y que todo me salga bien. Y por último dicen: Señor, en tus manos estoy. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor va a responder estas oraciones? ¿Ustedes creen que el Señor va a responder? Lastimosamente, el Dios de mi Biblia no dice eso. Lastimosamente no. O son oraciones, escucha esto, o son oraciones de vanas repeticiones hechas por los hombres. Oraciones superficiales, oraciones de labio, pero no de corazón. Son oraciones a mi conveniencia que lo único que hacen es alejarme de la presencia de Dios. Son oraciones vacías. Oraciones a mi conveniencia y a mi parecer. Oraciones que pide mi carne. Oraciones que pide mi carne. Romanos 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra elección de pecar y hacer las cosas a mi manera, lo único que hace es separarme de Dios, nada más. La gente del mundo intenta agradar a Dios a su manera, hacerle orando al Dios de sus deseos y tomando caminos que le conducen solamente a muerte. Nada más. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de
muerte. Congregación y hermano y amigo que me estás escuchando el día de hoy, la oración es algo vital en la vida de un cristiano. La Biblia nos manda a orar sin cesar. Esta es la herramienta principal, primordial que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y fortalecernos para vencer las tentaciones y batallas de nuestra vida. Jesús mandó a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, que velaran y oraran para que no cayeran en tentación. En las Escrituras encontramos a hombres y mujeres que fueron exitosos, victoriosos en oración a Dios. Miremos la vida de Pedro, miremos la vida de Pablo, la oración de la reina Esther. ¿Qué tenían en común todos ellos? El secreto de la oración. Cuando yo era un niño, el pastor nos hizo una vez una pregunta. ¿Qué nos gustaríamos hacer? ¿Qué nos gustaríamos hacer cuando fuéramos mayores y tener éxito en la vida? Y claro, pues cada uno, pues, yo abogado, doctor, no sé qué. Las típicas preguntas que le hacen a los niños, ¿no? Pues yo quiero hacer tal cosa. Y cada uno pues decía una profesión o las cosas que querían hacer. A la cual nos dijo que la palabra clave para tener éxito en la vida es la oración y mantenerse firme. El éxito lo conseguiremos si nuestra vida está cercana a Dios. El Señor te pondrá siempre a la cabeza y nunca a la cola. Siempre estarás delante si tú dejas que el Señor vaya delante de ti y te prestará atención y estar sometido a sus mandamientos y le obedezcas en todo y en todo tiempo. Deuteronomio 28, versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Estamos entendiendo el poder de la oración, hermanos? ¿Estamos entendiendo el someter nuestra vida a Cristo? Ten presente que todos tus triunfos se deben a que Dios está contigo y tú permaneces en Él en obediencia. No dejes que los logros de tu vida te envanezcan y te alejen de la presencia de Dios y de su voluntad. Tiene que ser a lo contrario. Nuestra actitud debe ser siempre de agradecimiento y sumisión en todo lo que hagamos. Tenemos que aprender en hacer nuestras oraciones una rutina diaria, una herramienta de batalla constante. Ahora bien, quizás ya sabes lo importante de la oración. Ya lo sabes los pasos que hay que hacer. Ya sabes lo importante que es. Pero hay otro punto. ¿Por qué te cuesta entonces orar? ¿Por qué te cuesta mantener ese momento íntimo con Dios? Tus oraciones son a la carrera. Oraciones que duran de 5 a 10 minutos. Y hay un momento que ya no sabes ni tan siquiera qué decir. Que el tiempo se te pasa lento y se te hace difícil muchas veces empezar una oración.
Y aquí me pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando conmigo? Hermano, si estás pasando por esto, lo mejor que podemos hacer es idear un plan de oración e ir planificando los tiempos para que tu oración sea más fluida. ¿Te gustaría orar 1 hora al día? Y si es 2, mejor. Claro que sí. Comienza a dividir esa hora en 4 tiempos. En 15 minutos para que puedas orar. Si no estás acostumbrado, al principio te va a dar un poco de trabajo. Pero tranquilo, ten paciencia. Mientras tú vayas practicando, el Espíritu Santo te va a ir fortaleciendo y dando dirección y tiempo en tu momento de oración. La Biblia también nos ayuda y nos muestra algunas pistas de cuál debe ser el orden correcto en nuestro tiempo de oración. En primer lugar, tenemos que comenzar la oración dando gracias a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene motivos múltiples para dar gracias a Dios. Desde el perdón de nuestros pecados, sus milagros y su gran amor por ti. Ahí tienes una lista larga por la cual agradecer y dedicar al menos 10 o 15 minutos. Cuando comenzamos a dar gracias a Dios, abrimos nuestro corazón y comenzamos a ir sacando las cosas que tenemos dentro. Y comenzamos a recibir su gratitud y la gracia sobre nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que comenzar? Dando gracias a Dios. En segundo lugar, alabar y adorar a Dios. En el Salmo 100, versículo 4 dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Esto es importante, muy importante. Por medio de la alabanza podemos decir de su grandeza, su poder, su misericordia, en decir lo mucho que lo necesitamos y que dependemos de Él. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle. Por medio de la oración podemos elevar cánticos de adoración y nuestra mente y nuestro corazón comenzará a experimentar esa paz que Dios nos da. ¿Por medio de qué? De la oración. Ya en este tiempo, si lo miras detenidamente, por lo menos ya han pasado 20 o 25 minutos en este tiempo. Tus revoluciones han bajado y estás ya más tranquilo, más tranquila. Ahora todo tu ser comienza a enfocarse en las bendiciones que el Señor te da y en su gratitud. Y esa gratitud comienza a brotar, a dar reverencia a Dios por todas las cosas que hace en tu vida. La oración comienza a estar, nuestro corazón comienza a estar humillado y más tranquilo. Clama a Él con tu boca y tu lengua con alabanza. Fíjate lo importante que es la oración. En tercer lugar,
el pedir a Dios. Mateo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Primera de Juan 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El pedir y creyendo, lo recibiremos. Pero la clave es hacerlo sabiamente y que siempre sea conforme a la voluntad de Dios y con fe. Que siempre sea la voluntad de Cristo, no la mía. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la Escritura, el cual da a todos pocamente. Abundantemente, sin Perdón, reproche. abundantemente Y sin reproche. y sin reproche. Pero recuérdaselo con fe, no dudando. El orar, por lo menos, hermanos y congregación, orar juntos. Alzar oración delante de su presencia como familia congregacional. Por eso nos reunimos los martes, para orar y pedir dirección a Dios. Orar por la familia, orar por los familiares que tenemos atados a pecado y están tratando de luchar, tratar de salir de ahí. Orar por los enfermos, orar por los jóvenes, los niños, orar por los pastores. Recuerda orar también por la paz en Israel. Nuestra oración tiene que ser confiando que la guía del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a experimentar esa paz, esa tranquilidad, cuando comenzamos a volcar todo lo que hay en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos comienza a guiar en las palabras que tenemos que decir. Pero como hacemos oraciones repetitivas y oraciones a nuestra manera, hay un momento que nos quedamos bloqueados. Porque son oraciones para mí. Esa oración muchas veces la hacemos a nuestra conveniencia y a mi parecer. Vengo a la iglesia los domingos, Señor, tengo esto, tengo aquello. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero tienes que orar también por los que están a tu alrededor. Primeramente, mira a ver tus pecados. Pide perdón por tus pecados. Rompe esa barrera, rompe esa pared que hay entre el Señor y tú. ¿Quién de nosotros no ha orado y no ha sentido que nuestras oraciones no pasan del techo? ¿Quién no se ha frustrado por no recibir contestación en nuestras oraciones? Oraciones de 5 minutos, oraciones de 2 minutos, y voy bajando. Mis hermanos. ¿Cuántas veces de nuestra casa salimos a la carrera y nos olvidamos de orar, de pedir la bendición de Dios para nuestro día a día? Yo lo he hecho, hermanos, y he aprendido a planificar mi tiempo. Si tengo que levantarme a las 5, me levanto a las 4:30. Pero que mi momento de oración es importante en mi vida, porque yo no sé si regresaré a mi casa. Y el Señor, al salir de mi puerta, ya no me haga regresar y me diga: Miguel, vente para acá. Yo no lo sé, pero es importante el momento de oración en tu vida. Es importante. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice la Escritura. Romanos 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades,
pues que cómo hemos de pedir como nos conviene, y lo sabe, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quizás no sabes cómo pedir, quizás no sabes qué decir, quizás sientas que tu lengua se siente trabada, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que nos puedan ayudar y a expresarnos con palabras. Podemos orar libre y confiadamente en que Dios tiene el control de todo y que el Señor tiene su oído inclinado a tus oraciones. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar, pero humillado, no enaltecido. ¿Para qué? Para que podamos orar libre y confiadamente. Es posible que no siempre sepamos cuál es la voluntad del Señor. Quizás no lo sabemos, pero recuerda que el Espíritu Santo te va a ir guiando a cuál es su perfecta voluntad. El Espíritu Santo te va a mostrar el camino que tienes que coger. No camino de muerte, sino camino de vida. Mateo 6, versículo del 9 al 10. Mateo 6, versículo del 9 al 10 dice: Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre. Porque miremos en Lucas 22, el versículo 42, que dice, versículo 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra vida está sometida a la voluntad del Señor, Él nos va a fortalecer siempre. Otro punto es dedicar un momento a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Estando en silencio y estar atento a lo que Dios te quiere decir. Jeremías 29, versículo 12 dice: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Pedir a Dios que nuestros oídos espirituales sean abiertos y que ponga colirios en nuestros ojos para poder ver el camino que tenemos que tomar. Aprender a escuchar la voz de Dios es pasar tiempo con Él todos los días. Dios nos está hablando en todo el tiempo, pero a menudo estamos demasiado ocupados para detenernos y escuchar la voz de Dios. Por eso es muy importante que tengas un momento, un tiempo con Él a solas. El Señor no te va a venir con palabras resonantes o con palabras aterradoras. No, el Señor no te va a venir así. La voz de Dios es suave y apacible. Tienes que estar tranquilo
y calmado. Buscar un lugar tranquilo donde puedas leer la Escritura, donde buscar un pasaje y dejes que el Espíritu Santo toque lo más profundo de tu ser. ¿Quién de nosotros no ha llorado delante de la Escritura? Ha derramado lágrimas porque se ha visto reflejado en un pasaje. ¿Quién de nosotros no ha dicho, esto ha sido para mí? O cuando muchas veces el pastor ha dicho una predicación y se ha entristecido, nuestro espíritu se ha entristecido en nosotros. Yo muchas veces lo he hecho, hermanos. Yo tengo una ventaja, que yo vivo solo. Y las veces que he llorado, y yo he dicho muchas veces que soy duro de llorar, pero muchas veces en oración me he derramado delante de Dios. Y fallo y cometo errores. Pero la Escritura comienza a redarguir mi corazón. El Espíritu Santo comienza a trabajar en mi vida. ¿Quién de nosotros no tiene usted un testimonio así? Con milagros, maravillas, sanaciones, alzando oración. ¿Quién de nosotros no lo ha tenido? ¿Quién de nosotros no ha entrado con un corazón humilde al principio y después nuestro corazón se ha enaltecido? Como ya nos hizo el trabajo el Señor, ya no me acuerdo de Él. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate tú lo que hace la Escritura. Jeremías 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, la oración cambia vida, la oración cambia destino, rompe cadenas de pecado, muestra camino, nos da fortaleza. Y todo esto gracias a Jesús, que se entregó por nosotros. Amén. ¿Cuántas veces no hemos sido como Pedro en negarlo? ¿Cuántas veces no hemos sido Judas Iscariote? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado dormidos en la hamaca de la gracia y Jesús ha tenido que venir a despertarnos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Él sufrió, padeció en agonía, fue despreciado, fue golpeado, fue maltratado. ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? Y que era yo el que tenía que haber sufrido todo eso. Pero el Señor lo hizo por amor por cada uno de nosotros. Versículo 44 de Lucas 22. Dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor padeció y sufrió. Hermanos, yo pienso, esto es pensamiento Miguel, yo pienso que cuando Jesús oraba por mí y oraba por cada uno de nosotros, Él sabía y sabe cada una de nuestras debilidades y en el área que necesitamos ser fortalecidos. No le importó ir al madero y callar por amor a ti. Y ahora mismo Él está pasando y tocando la puerta de tu corazón, y podemos orar y llegar hasta el Padre gracias a Él. Primera de Timoteo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Primera de Pedro 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, debemos confiar cada día en Dios, en acudir a ser refrescados en su presencia, en el tiempo de nuestra oración y disfrutarlo. Tener ese espacio, tener esa guía del Espíritu Santo para que nos guíe cómo debemos orar, qué camino tenemos que seguir, que nos deje ver nuestros errores y nuestras equivocaciones. Un punto y póntelo ahí. Es muy importante ser sinceros y recibir con agrado la respuesta que el Señor nos está mostrando. No intentemos engañar a Dios. No lo intentemos, porque no lo vamos a lograr. Es importante ser sinceros y honestos, decir: Señor, tengo este problema en mi vida, tengo este pecado, ayúdame. Y tú lo sabes muy bien cuál es. En el área de tu vida que necesitas ser fortalecido, en el área de tu vida que el Señor tiene que romper esa barrera, en el área de tu vida que el Señor tiene que quebrantar tu corazón de piedra y poner uno de carne. Juan 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy hay un llamado de salvación para ti, y es de vida eterna si confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que solo por Él podemos recibir el regalo de salvación. Jesús nos invita a orar. Cuando entres en lo íntimo con Dios, ponte de rodillas y clama a Él. Jesús lo hizo delante del Padre. Y Él se apartó, dice, de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Orando se van nuestros miedos, temores. Podemos acercarnos libre y confiadamente. Nuestra fe va a crecer. Vamos a hallar descanso y podemos sentir paz. Cuando oramos, vamos conociendo y ganando confianza en que Él nos creó. Se va cayendo todas esas asperezas, toda esa maleza, toda esa raíz de amargura que hay en nuestra vida. Cuando oramos, podemos ser sanados y limpiados. Recibiremos orientación y dirección. La oración es un privilegio que Dios nos da y nos otorga a sus hijos. El poder de la oración es Dios mismo, nuestro Dios todopoderoso y amoroso. No dejes que Dios solamente sea un Dios de los domingos, un Dios solamente de los martes de oración, o acudes a Él solo cuando te acuerdas o cuando estás en momentos difíciles. Deja que Dios sea el todo en tu vida, en todas las áreas de tu vida. No dejes que tus sentimientos se inclinen más a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. No hagas planes conforme a tu voluntad o parecer, sino que ora y pide dirección a Dios.
Los planes que Dios tiene para tu vida son perfectos. Jesús es nuestro buen pastor y nosotros sus ovejas. A medida de que vayamos conociéndolo, escucharemos cada vez y muchas veces mejor su voz y cada vez más clara. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús padeció y sufrió por darnos vida. ¿Por qué? Para poder llegar hasta el Padre con nuestras oraciones. No dejes que sean oraciones resonantes, sino que sean oraciones de salvación. No dejes que nada ni nadie impida tu momento de oración. Planifica tu tiempo. Búscalo. Ora. Clama. El Señor rompe cadenas de pecado y te da vida y vida en abundancia. Pregúntate, ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Qué es lo que me está impidiendo escucharla? ¿Qué es lo que me está impidiendo acercar a Él? ¿Por qué mis oraciones no pasan del techo? Todas estas cosas te lo digo, mi hermano, porque aquí hay un hermano que al principio las padeció. Y no te estoy diciendo que lo he logrado, porque también fallo. Y por eso traigo este pasaje que me cautivó y me ayudó mucho. Que Jesús siempre venía a despertarme. Ora para que no entres en tentación. Y el pasaje de que Jesús sufrió y padeció ese dolor, ese estrés y esa sangre que salía de Él, era por mí. Porque era yo el que tenía que estar estresado y desesperado. Era yo el que tenía que ser colgado, no Él. Pero Él lo hizo por cada uno de nosotros. No dejes que las cosas de tu día a día te aparten de Él. No dejes que tu familia, tus hijos te estresen o te llenen de tristeza. Al contrario, es cuando más tienes que orar y clamar a Él y que el Señor ponga paz en ese momento de tormenta y de tranquilidad en tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este momento que hemos tenido, Señor, de tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y Dios, alzamos oración a ti, al Dios vivo. Padre, yo te pido, Señor, que el día de hoy seas tú tocando los corazones de cada uno de mis hermanos. Señor, tú sabes sus debilidades, tú sabes en el área que tienen que ser sanados, tú sabes la restauración que necesita cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Padre, y clamamos a ti por perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros fallos, Padre. Queremos acercarnos más a ti. Queremos oír tu voz. Queremos verte, mi Dios. Déjanos verte, Padre. No te podemos ver con estos ojos físicos, pero sabemos que tú actúas en nuestra vida. Sabemos que tú nos muestras el camino a seguir. Sabemos que tú, Señor, abres camino donde el hombre no lo ve. Tú lo haces posible, porque eres el Dios que tiene poder y autoridad sobre todo. El día de hoy estás, Señor, tocando la puerta de nuestro corazón. Ven, entra, Señor, en nuestra vida. Entra, Jesús, entra y llénanos de ti y de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por todo. En tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos que nos estás viendo, hasta aquí ha sido la predicación. Y recuerda que el Señor te está llamando y tiene grandes cosas para ti, para tu vida. Jesús te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Maranata, Jesús viene pronto. Amén.